Bienvenido a nuestro canal de YouTube, SML Leyendas, donde, como sabéis, exploraremos todos los mitos y leyendas de España. Hoy es el turno de una leyenda de un histórico de Madrid, el fantasma de la iglesia de San Ginés. ¿Preparado para explorar los misterios que esconde este lugar? Madrid, una ciudad que respira historia en cada una de sus esquinas, guarda secretos que el tiempo no ha podido sepultar. Entre sus antiguas calles empedradas, sus palacios y tabernas centenarias, se alza un templo que ha sido testigo de siglos de devoción, pero también de sucesos que escapan a la lógica. La iglesia de San Ginés, con su imponente fachada y su interior sombrío, esconde una de las leyendas más escalofriantes de la capital española. Dicen que, cuando cae la noche y la luz de las velas parpadea temblorosa sobre los altares, un espíritu errante deambula entre los bancos de madera, esperando ser visto. Aquel que se atreva a quedarse a solas en su interior puede sentir su presencia, un escalofrío inexplicable, el sonido de pasos en el silencio, un susurro que se desliza entre las sombras. Es la historia de un alma en pena, un espectro atrapado entre los mundos de los vivos y el más allá, incapaz de hallar descanso eterno. La historia de este fantasma se remonta al siglo XVII, una época en la que Madrid era una ciudad vibrante, pero también peligrosa. Entre sus estrellas calles y oscuros callejones se fraguaban conspiraciones, y los duelos de honor terminaban con sangre derramada sobre el adoquinado. En aquella época, un caballero de alta cuna, cuyo nombre la historia ha olvidado, acudía con frecuencia a la iglesia de San Ginés. Era un hombre de profundas creencias religiosas, conocido por su generosidad con los pobres y sus cuantiosas donaciones a la iglesia. Sin embargo, su vida terminó de la manera más inesperada. Una madrugada, su cuerpo fue hallado en el interior del templo, junto a uno de los confesionarios, con varias heridas de arma blanca en el pecho. La escena del crimen resultaba desconcertante. La iglesia había estado cerrada toda la noche, sin señales de una entrada forzada. Nadie había escuchado gritos ni ruidos extraños, y, sin embargo, allí estaba él, tendido en el suelo, con los ojos abiertos en una expresión de horror indescriptible. La noticia corrió como la pólvora entre los madrileños, y pronto comenzaron a tejerse las primeras hipótesis. Algunos murmuraban que había sido víctima de un robo que salió mal, mientras que otros aseguraban que su muerte había sido un castigo divino por un pecado que nunca confesó. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió días después del entierro. El sacristán de la iglesia fue el primero en dar la voz de alarma. Mientras preparaba los cirios para la misa matutina, sintió una presencia tras de sí. Al girarse, lo vio. La figura del caballero asesinado se encontraba de pie, con la misma expresión aterradora que tenía en el momento de su muerte. Sus ojos reflejaban un dolor indescriptible, como si quisiera comunicar algo que las palabras no podían expresar. En cuestión de segundos, el espectro se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un frío que hizo temblar hasta los cimientos de la iglesia. Desde aquel día, la tranquilidad de San Ginés quedó quebrantada. Testimonios de fieles y sacerdotes comenzaron a coincidir en una misma historia. Cada noche, al caer la última campanada, la sombra del caballero reaparecía. Se le veía deambular entre los bancos, con pasos silenciosos pero firmes. Algunos afirmaban haber escuchado un murmullo lastimero, como si intentara rezar, pero las palabras se desvanecían antes de ser comprendidas. Uno de los relatos más aterradores proviene de un joven monaguillo que servía en la iglesia. Una noche, cuando todos se habían marchado y él terminaba de acomodar los cálices, sintió un aire helado recorrer su espalda. Al levantar la vista, vio una figura oscura sentada en uno de los bancos. El joven, paralizado por el miedo, observó cómo el espectro se giraba lentamente hacia él. Sus labios se movían, pero de su boca no salía sonido alguno. El monaguillo salió corriendo del templo y al día siguiente presentó su renuncia. Nunca más volvió a pisar San Ginés. Con los años, las apariciones se hicieron más frecuentes. Visitantes afirmaban que las velas de los altares se apagaban solas, que la madera de los bancos crujía bajo el peso de alguien invisible y que en las noches más silenciosas el eco de un susurro recorría la nave principal. Nadie podía explicar lo que sucedía, pero la historia del caballero asesinado se convirtió en una advertencia. Aquel que entrara solo en la iglesia por la noche debía estar preparado para encontrarse con lo inexplicable. A medida que la leyenda crecía, algunos intentaron indagar en los registros históricos para esclarecer el misterio. Sin embargo, no se encontraron documentos oficiales que hicieran referencia a un asesinato en la iglesia. Esto llevó a muchos a pensar que la historia había sido exagerada con el paso del tiempo, que no era más que una fábula popular creada para asustar a los curiosos. Pero entonces, un descubrimiento inesperado reavivó la inquietud. En unas reformas realizadas a finales del siglo XIX, se halló una tumba oculta en los cimientos de la iglesia. Los restos pertenecían a un hombre enterrado sin identificación, en una posición inusual, como si hubiese sido sepultado con prisa.
Los historiadores intentaron averiguar su identidad, pero nunca lograron desvelar quién era. La coincidencia con la leyenda del caballero asesinado resulta demasiado inquietante como para ser ignorada. ¿Podría tratarse del mismo hombre? ¿Su alma seguía vagando en busca de justicia? O peor aún, ¿acaso su asesinato fue encubierto por la misma iglesia, condenándolo a un limbo eterno? Hoy en día, la iglesia de San Ginés sigue en pie, majestuosa y solemne. Durante el día recibe a cientos de turistas y fieles que acuden a admirar su belleza, pero cuando la noche cae, la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso, las sombras parecen moverse con vida propia, y aquellos que conocen la leyenda prefieren no quedarse demasiado tiempo dentro. Los trabajadores de la iglesia continúan reportando sucesos extraños, luces que parpadean sin razón aparente, susurros que emergen de la nada, y en ocasiones la silueta de un hombre vestida con ropajes antiguos, observando la penumbra. Algunos afirman que, si escuchas atentamente, puedes oír un lamento sordo entre las paredes, un ruego que el tiempo no ha logrado callar. Madrid es una ciudad de luces y sombras, de historias que se niegan a ser olvidadas. La iglesia de San Ginés es un testimonio de ello. Si alguna vez te atreves a visitarla y sientes un escalofrío inexplicable recorriendo tu espalda, tal vez sea él. Tal vez su mirada siga buscando respuestas en un mundo que ya no le pertenece. ¿Realidad o simple sugestión? Esa respuesta te la dejo a ti. Si quieres más historias como esta, no te olvides de suscribirte a SML Leyendas, activar la campana y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato si las sombras nos lo permiten. Si quieres que investigue sobre algún mito o leyenda de tu zona, déjalo en comentarios y pronto descubriremos qué mitos y leyendas se esconden por todo el mundo.